Se encuentra con nosotros Samuel Enríquez, que es concejal en el consistorio tirajanero por Nueva Canarias, en responsabilidades delegadas como son deporte, limpieza, atención ciudadana y cuidado del litoral, entre otros asuntos genéricos relacionados con la actualidad y el día a día del municipio tirajanero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Samuel. Buenos días. Encantado de que estés con nosotros. Felicidades por este nuevo medio que surge. Yo creo que es importante. Y más en los tiempos que corren, ¿verdad? Comunicar y hacer llegar a la gente el trabajo que se hace, hacerlo además de una manera objetiva, abierta. Cierto. Yo creo que eso es fundamental. Desearles toda la suerte del Muchísimas mundo y gracias. Contar con el ayuntamiento, contar conmigo para lo que sea y con mis compañeros. Y nosotros que le agradecemos un montón, de veras que sí. Siempre sirve también de acicate, más cuando uno comienza con una actividad relacionada con la información y con los medios, desde luego. Bueno, Samuel, año 2020, como para todos, como para todas, me imagino que va a ser un año inolvidable y principalmente por connotaciones un tanto negativas, ¿verdad? Ya lo está haciendo, ¿no? Pero yo tengo una abuela solo. Sí. De 95 años. A mí también me queda solo una. 95 años y a veces me pongo a hablar con ella y me dice que nunca había visto nada igual. Y yo creo que la verdad que ha sido para todos un palo bastante fuerte. Lo está haciendo, pero bueno, yo creo que hay que tomar de los momentos difíciles, tratar de coger las oportunidades, de reorganizarnos, estructurarnos. Para la medida de lo posible, más nosotros que somos un municipio turístico, cuando empiece a llegar el turismo, cuando empiece a llegar la gente de fuera, pues tener un destino mejor, más accesible, más sostenible climáticamente hablando, más dinámico, más abierto. Pero sí que es verdad, está siendo un año muy complicado. Mi grupo en el ayuntamiento gestiona toda el área de política social. Lo estamos viendo desde el inicio de la pandemia, de la crisis sanitaria. Yo creo que intuyo que se va a complicar a lo largo de estos meses. Por suerte, esta crisis está siendo gestionada por un gobierno de izquierda, que yo creo que eso es importante. Los ERTE, las ayudas a las empresas se están notando y está haciendo que el golpe no sea tan potente. Pero estamos deseosos, ¿no?, de volver a la rutina, de volver a la normalidad. Nosotros, desde el ayuntamiento, en las áreas además que yo gestiono, que son todas las sociales, culturales, deportivas, pues hemos tratado de recuperar la normalidad, garantizando la seguridad a la mayor brevedad posible, pero estamos deseosos, ¿no?, de que llegue una vacuna, de que empiece a llegar el turismo, porque el 70% de nuestro Producto Interno Bruto depende del turismo y por tanto mientras que no llegue el turismo de fuera, nuestro motor, no va a caminar la economía. Vivimos ahora casi en un confinamiento no obligado, sino voluntario, porque no hay gente, no hay movimiento en las calles, pero sí, está siendo un año muy complicado, inolvidable, pero bueno, yo creo que ahora nos toca a nosotros los políticos asumir la responsabilidad de liderar los cambios, de liderar esta crisis y de salir de la mejor manera posible. Samuel, por tu responsabilidad, bueno, hablamos de San Bartolomé de Tirajana como uno de los municipios, si no el que más importante de Canarias a nivel turístico. A nadie se le escapa que dentro de escasas semanas, si no estamos ya, es nuestra temporada, debería ser por normalidad nuestra temporada turística, donde captamos la atención de gran parte de los viajeros que se meten en un avión, disfruten de vacaciones a nivel europeo. Parece ser que esto no se va a ver de la misma forma durante estos próximos meses. Según parece, los vaticinios no son muy positivos. Estamos viendo cierres de planta hotelera, planta extrahotelera, pero bueno, hay que esperar. De todas formas, el mensaje del principal emisor, como es el caso de Alemania, en el caso de que no se den tantos rebrotes, parece ser que vuelven a abrir la puerta. Ojalá que sea así. Sí, yo creo que hubo, por parte de todos, un relajamiento. Esta enfermedad es un tema de responsabilidad individual. Independientemente de que los gobiernos o los ayuntamientos establezcan las medidas que sean necesarias, coercitivas, es un tema de responsabilidad individual. Creo que no fuimos, lo que sí fuimos responsables durante el confinamiento no lo fuimos en un momento determinado por las ansias de salir a la calle y hemos sufrido este rebrote fundamentalmente en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que nos está afectando a municipios como San Bartolomé de Tirajana, que tenemos un nivel de contagio bastante bajo. Mientras que no llegue el turismo no va a caminar la economía, se cierra el mercado alemán, se cierra el mercado inglés, los mercados escandinavos. Tanto en cuanto regulemos el nivel de contagio, yo creo que es importante, por lo menos para nivel de seguridad, aunque sí que es verdad que en otros países en los que se han establecido los corredores y las pruebas PCR en destino y origen, tampoco
el repunte de la economía, el turismo ha sido tanto, pero es importante que se establezcan esas medidas de seguridad. Yo entiendo que va a ser fundamental que surja una vacuna. Yo creo que desde que tengamos vacuna el problema va a estar resuelto. El miedo, porque yo creo que es un tema de miedo que tiene la gente, se va a solventar. Y yo ojalá empiece a llegar turismo extranjero, ojalá podamos hablar de que la temporada alta se recupera, se mantiene en la medida de lo posible y que ya para Semana Santa estemos en plenitud de la actividad económica. Pero lo que te decía, en la medida de que no tenemos turismo, tenemos que ser los cargos públicos, las responsabilidades políticas, los que pongamos en marcha un plan de mejora del destino, que sea más sostenible, más abierto, en el que los accesos, los espacios públicos, cuando el turista llegue, pues estén en las condiciones adecuadas. Yo gestiono el consorcio de rehabilitación turística de Maspalomas, Cabildo y Ayuntamiento, por primera vez 10 millones de euros en inversión para la zona turística, que van a transformar nuestros espacios públicos, los van a hacer más habitables. Es nuestra responsabilidad de salir de esta crisis de la mejor manera posible, primero a nivel social, que nadie deje de pasar hambre, que nadie pase hambre, que todo el mundo tenga cubiertas sus necesidades básicas, pero luego también en mejorar el destino en la medida de lo posible. El consorcio lo queríamos desde el inicio de la legislatura y ahora lo estamos viendo, va a ser un instrumento fundamental. 10 millones de euros que van a suponer las luces de Navidad que tanta buena aceptación tuvieron, que van a suponer dar continuidad al proyecto del Parque de Toni Gallardo en el oasis de Maspalomas, mejorar el paseo de Meloneras, un plan de asfaltado y alumbrado de 1,5 millones de euros, un plan de accesibilidad a nuestras playas, mejorar la piscina municipal de San Fernando, que es una piscina turística también, y luego la obra emblema de este proyecto, este plan, que es el mercado de Maspalomas, que va a servir. Va a ser un mercado más accesible, más moderno, que además es un hito, ¿no? Porque cuando llegamos al gobierno recibimos un mercado, no sé si recuerdas, en el que se le cortaba la luz, y un año después hemos presentado el proyecto, tenemos el dinero y estamos ya deseando sacarlo a la licitación. Una polémica importante para empezar la obra. Esa zona comercial emblemática de San Bartolomé de Tirajana hace algunos meses atrás. Un mercado sostenible, autosuficiente, en el que se conjugará el producto del kilómetro cero de consumo local. Yo creo que va a ser un modelo que habrá un mercado gastronómico abierto al ciudadano. Yo creo que, por tanto, te insisto, tenemos que ser ahora los políticos los que tiremos de esta crisis. En épocas de crisis tienen que ser los políticos los que tengan la capacidad de gestionarla. A nivel social primero, porque esto es fundamentalmente una crisis social. Una crisis que en primer lugar afecta a los mayores, que a mí también me tocan de cerca, pues soy concejal del mayor. Pero luego también tenemos que tener la capacidad de ser un destino más atractivo cuando se empieza a incorporar el turismo. Es que, si bien está muy claro que si se hacen los deberes en una época de crisis, también se puede salir fortalecido y tomar buena nota. Sí, yo creo que es una crisis nunca vista, desconocida, ya lo dicen los mayores, nadie... O sea, tenemos hoy mascarilla puesta y cuando empezaba la crisis sanitaria decíamos... ¿Quién nos iba a contar una historia de esta, no? Pues sí, en diciembre del año pasado, por ejemplo. Tenemos que poner, pero también es una oportunidad para reforzar lazos. Yo creo que, insisto, se está saliendo de esta crisis, la manera de afrontar la crisis es distinta a la crisis hipotecaria. No estamos viendo ningún desahucio, no estamos viendo gente que pase hambre, que tenga necesidad, se está tratando de cubrir. Eso creo yo que está en que hay un gobierno de izquierdas en el Estado y que hay una sinergia de gobiernos de izquierda y de progreso en Canarias y en Gran Canaria. Por tanto, es una oportunidad también a nivel turístico. Yo creo que nuestro destino tenía ciertas carencias que los empresarios han ido mejorando, por tanto tenemos nosotros la responsabilidad también de mejorar los espacios públicos, hacerlos más atractivos y más abiertos, más limpios, más accesibles, que el peatón le gane espacio a los coches. Es decir, yo creo que estamos en esa idea y el consorcio va a ser un ente fundamental. ¿Qué le llega al consorcio en cuanto a lo que es la opinión del empresariado? ¿Hay miedo? ¿Hay inquietud? ¿Hay visos de esperanza? Hay mucha inquietud porque la inquietud que genera y la incertidumbre que genera este virus, que nadie lo ve, que nadie lo siente, pero que nos podemos contagiar hoy tú y yo aquí hablando. Es decir, porque no es algo controlable. Yo creo que mientras que no exista una vacuna no va a haber un grado de tranquilidad, de pausa, pero sí que es verdad que hay cierta inquietud, preocupación, porque podamos perder la temporada alta, porque sea un año perdido. Pero a mí me preocupan también los grandes hoteles, los grandes hoteleros, pero me preocupan también el pequeño y mediano comercio, porque yo creo que se van a cerrar muchas empresas, las que no tenían capacidad. Yo creo que
los gobiernos tenemos que hacer esfuerzos para tratar de que eso no sea así. Me preocupan el colectivo del transporte, los taxistas, que hay familias enteras viviendo de ello y que no lleva turismo y que no dependen de la gente que capacidad lo visita, claro, para trabajar. Es decir, los hoteles, por suerte, el gobierno ha articulado una fórmula que son los ERTE, que permiten que los trabajadores sigan cobrando parte de su sueldo, un 70% del sueldo. Algunos están renovándose y van a tener unos destinos más atractivos a la vuelta, pero yo creo que tenemos que entre todos aunar fuerzas, todos los gobiernos de índole que sea, gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria, ayuntamientos, para salir de esta crisis lo más rápido posible, que ya no depende casi de nosotros, depende de que aparezca una vacuna, y de la mejor manera posible, lo más fortalecido posible, insisto, sin que nadie pase hambre, sin que las necesidades básicas no estén cubiertas. El otro día mantenía yo una conversación sobre la apertura de los principales, de esos grandes hoteles que te referías, plantas extrahoteleras, y me decían, no, es que igual se abrió muy pronto, es que el vaticinio era octubre, noviembre, diciembre, para lo que es la apertura. Otro gallo nos cantaba. Bueno, a toro pasado es muy fácil decirlo ahora, pero está claro que es una actividad que tiene que ponerse en marcha, que es un motor que se tiene que encender, porque de lo contrario es lo que tenemos. Nuestra subsistencia depende de ello. Yo creo que tenemos que aprender a convivir con la enfermedad, con el virus. Eso es irremediable. Ser precavidos. Al final, la mejor vacuna para este virus es tener la mascarilla, guardar prevención, la distancia y lavarse las manos. Es un tema individual. Yo creo que, además creo no, estoy convencido, porque además tengo gente cerca que trabaja. No se esperaba este rebrote tan temprano. El hecho es que hemos visto incluso mensajes de directores de centros de salud diciendo que por favor eviten ir a los centros, porque el rebote se esperaba en octubre y noviembre. Nos dieron carta libre. Entendido, comentaban que con el calor podría ir a menos carta incluso. Libre, en algunos casos no fuimos responsables, porque todos veíamos las imágenes de fiestas en las playas, de gente en el ocio nocturno, y yo creo que ahí eso fueron fuentes de contagio. Por suerte creo que ya los datos empiezan a remitirse. Esta primera quincena de nuevo cierre, entre comillas, ha dado sus frutos, pero yo insisto, tenemos que aprender a vivir con esta pandemia. Gestionamos nosotros en nuestro grupo las áreas sociales, deportes, mayores, cultura, servicios sociales, y creo que tenemos que, garantizando las medidas de seguridad, comenzar a abrir los espacios deportivos, comenzar a abrir los centros de mayores, que los teníamos abiertos, pero hemos tenido que volver a cerrarlo, comenzar a abrir los espacios culturales, para un poco que vayamos cogiendo confianza, insisto, garantizando las medidas de seguridad, pero tenemos que poco a poco empezar a mover y aprender a vivir con esta nueva realidad que tenemos. La pequeña economía, aprender a convivir con esta nueva realidad, porque la vacuna saldrá ojalá lo antes posible. Sí. Unos dicen octubre, otros dicen noviembre, luego dicen que no sabemos si tendremos las dosis, el número de dosis que nos corresponden. Hay que convivir con ella, ser responsable, guardar la distancia de seguridad, guardar las medidas preventivas, yo creo que es importante, pero poco a poco, yo siempre lo digo, si yo voy a trabajar, pues consumo la gasolina, consumo el café, eso también mueve economía. Si nosotros, que también gestionamos las áreas de playa, habilitamos las playas, eso supone que la gente venga a las playas, que los parking, que los pequeños supermercados de las playas. Hay que poco a poco ir moviendo la economía, y además de ir testando las medidas que hemos puesto en marcha. Por ejemplo, en las playas hemos hecho una inversión de 170 millones de euros, 170.000 euros, perdón, para adaptar nuestras playas con más pasarelas, con más lavapiés, con delimitando todos los accesos, las entradas y las salidas, con productos de desinfección. Es también una manera de ir testando las medidas que hemos ido tomando, si funcionan o no, y para poder luego, cuando se incorpore el turismo, la masa turística, que ojalá sea lo antes posible, ya estemos entrenados. En cuanto a índices, sé que es muy complicado, y más en este momento, pero comenta que ronda el 30%, Samuel, aproximadamente, ahora mismo, de visitantes. Sí, yo creo que menos, ¿no? Sí. Bueno, el Río anuncia que cierra hoteles, otras cadenas hoteleras también anuncian que cierran hoteles, es normal. Si no viene la masa turística, ahora además con el comienzo de las clases, el fin del verano, ya el turismo nacional vuelve a casa, que era un poco el que estaba moviendo la economía. Insisto, yo creo que es el momento de ser responsables a nivel individual para luego salir de manera colectiva más fuerte de esta crisis. Limpieza, atención ciudadana, cuidado del litoral. Antes, si te parece, comentamos acerca de deportes,
buenas noticias, también partida económica para la mejora de infraestructuras, como es el caso de las pistas de atletismo. Comienzan en breve con las obras. Sí, lo decía yo al principio de la legislatura, una parte importante, se trata a veces vale más sumar que dividir, la sinergia entre el gobierno de Canarias, el Cabildo, con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana no va a ser posible rehabilitar esas pistas que hace más de 15 años que no se rehabilitan. Por lo menos. 700.000 euros es una infraestructura importante, pero no va a quedar ahí. También vamos a rehabilitar los vestuarios de la ciudad deportiva, construir dos nuevos espacios de vestuarios en el 2 y el 3 para una demanda histórica de los clubes deportivos. La obra de la piscina municipal de San Fernando, 400.000 euros, va a hacer que por fin acabemos con los problemas históricos de esa piscina que tiene un uso bastante alto, la sinergia, ¿no? Pero bueno, yo creo que a nivel de infraestructura hemos ido avanzando y vamos a ir avanzando en la Concejalía de Deporte, pero yo particularmente como concejal de deporte tengo dos espinitas clavadas. Todavía no creo que se esté dando el servicio que demanda la ciudadanía. Tenemos un déficit de personal que hace que la atención que prestemos no sea la que todos deseamos. Yo creo que hay que ser valiente, hay que llamar las cosas por su nombre. Si lo unimos a esta crisis del COVID también, estamos trabajando en la posibilidad de realizar una prestación de servicios que nos permita reincorporar los trabajadores de la concejalía al área de deporte y prestar un servicio mejor en las actividades dirigidas. Y luego un problema que yo espero que se solvente, si no esta semana, la semana próxima, que una mala herencia que recibimos, que fue el no abono de las subvenciones a los clubes deportivos en la última etapa del gobierno anterior y la imposibilidad de hacerlo por las dificultades económicas que hemos tenido en este gobierno. Creo y espero que esto se solvente a la mayor brevedad posible y que podamos pagar las subvenciones a los clubes deportivos y a las asociaciones. Yo creo que eso sería poner el círculo al guindo de la gestión que hemos venido realizando en la Concejalía de Deporte a lo largo de este año. Que insisto, los servicios son bastante mejorables, tenemos bastante margen de mejora, estamos trabajando para ello. Las instalaciones, tenemos encaminada la remodelación y la reforma y la nueva construcción de algunas de ellas que eran demandas históricas, las pistas del estadio, los vestuarios de la ciudad deportiva, la rehabilitación de la piscina de San Fernando. Hemos ya además, antes de la pandemia, adquirimos el compromiso del Cabildo de Gran Canaria que iba a realizar una aportación de 1 millón de euros anual a San Bartolomé de Tirajana, que no había recibido hasta la fecha, que nos iba a permitir sustituir el césped de Cercados de Espino, de Juan Grande, de Castillo, los riegos de la ciudad deportiva, o mejorar nuestros pabellones, es decir, o crear nuevas infraestructuras adaptadas a la nueva realidad. Yo creo que la gestión que se está realizando ha mejorado de la anterior, no es todavía la que nosotros buscamos, la excelencia que buscamos, creo que la podemos conseguir. Pasa fundamentalmente, insisto, primero por terminar de cerrar el círculo de las subvenciones, de los apoyos a los clubes. El círculo de las instalaciones está casi cerrado porque más o menos hemos conseguido en un año que la idea que teníamos de mejora de las instalaciones se concrete. Luego, pues el tema del personal para ofrecerle a los ciudadanos un servicio acorde a lo que demandan. Siempre deporte. En San Bartolomé de Tirajana ha contado con grandes clubes, con grandísimos deportistas, y es una de las concejalías prioritarias en este sentido. Por supuesto que hoy hablamos de que la necesidad es otra, pero sin descuidar lo que ya teníamos. Sí, digamos una de las áreas que más personal tiene, la que más personal tiene después de las oficinas de la administración local, es un área muy importante, pero de igual importancia también son servicios sociales. Ahora justo tengo yo la competencia delegada de servicios sociales, yo soy concejal del Mayor. Yo creo que dentro del área de deportes, por ejemplo, optamos por reabrir los espacios deportivos a la Mayor. Desde que nos dejaron los abrimos porque queríamos que era importante, porque la gente necesitaba tener un lugar a donde ir a hacer su actividad deportiva, porque era importante también para mover la economía, para que la gente saliera a la calle, garantizando las medidas sanitarias. En eso hemos sido un ejemplo, al igual que lo hemos sido en el Mayor. Nuestros centros están abiertos, estuvieron abiertos desde el primer momento que nos permitieron. Ahora nos han vuelto a obligar a cerrarlos, pues estamos prestando una atención en las casas, es decir, los trabajadores de los centros están yendo a los hogares. A mí me regocija, ayer fui a Cercados de Espino y me decían, hoy estuvieron los chicos de los centros paseando a los mayores de Cercados de Espino, haciendo una atención a los usuarios de esos centros, es decir, tratar de dar continuidad a lo que veníamos haciendo para, desde el momento en que podamos, estar hasta el minuto 1 en servicios sociales. Yo desde aquí le pido disculpas a los ciudadanos porque se están acumulando las colas, porque tenemos ciertas dificultades de personal, pero estamos en el proceso de solventar esa situación, de ampliar la plantilla, de reforzar la plantilla para esta situación de crisis, dar una respuesta a esta situación de crisis. Ya en breve se incorporarán 7 trabajadores, 4 trabajadores sociales y 3 administrativos para reforzar ese área durante 6 meses y para permitir reorganizar ese departamento que ahora es fundamental, con una premisa básica.
que nadie tenga que pasar hambre, que las necesidades básicas estén cubiertas. Es decir, yo creo que eso es importante. Te tengo que preguntar por otra crisis. Eres también responsable del cuidado del litoral en San Bartolomé de Tirajana, la crisis migratoria, que nos ha mantenido inmersos en cuanto a responsabilidad de diferentes medios de comunicación, principalmente en el puerto de Arguineguín, pero también está sufriendo estas consecuencias el litoral de San Bartolomé de Tirajana. Sí, soy trabajador social y conozco esa realidad. Yo quiero empezar por el final. Yo creo que el gobierno del Estado y la delegación del gobierno no han estado a la altura. No han estado a la altura. Porque no es la primera vez que nos pasa. Ya fuimos un referente en la gestión de la migración en el año 2006. Más de 30.000 inmigrantes vinieron a las islas. Porque ya se anunciaba que se iba a cerrar el corredor migratorio del Mediterráneo, porque las mafias ya no tenían capacidad de acceso y se iba a abrir este. Y no ha sido previsor el gobierno del Estado. Ver esas imágenes en el puerto de Arguineguín, en el muelle de Arguineguín, de más de 500 migrantes a la intemperie en carpas con baños químicos que no son suficientes para todos, yo creo que no es una imagen... Durante días, yo creo que no es una imagen de un gobierno moderno, de un gobierno ágil, de un gobierno que sepa gestionar una crisis sanitaria. No ha estado a la altura, ha faltado comunicación, nosotros lo sufrimos en nuestras propias carnes con lo que sucedió en el pueblo de Tunte. En ningún caso se nos comunicó. Yo creo que las administraciones locales pueden coayudar a gestionar esa crisis. Han tomado un camino que yo entiendo que es el mal menor. Es un mal menor y que tiene que ser un mal menor muy puntual. ¿Y es un parche? Un mal parche, porque los espacios hoteleros están destinados para recibir clientes hoteleros, para recibir turistas, no para recibir inmigrantes. Existen acuartelamientos militares, existen CIEs que han estado en desuso y que el gobierno no ha puesto en marcha. Yo creo que es como lo decía yo estos días, vienen a ser como un símil de los camiones de bomberos. Ojalá nunca los tengamos que utilizar, pero tenemos que tenerlos disponibles para cuando podamos utilizarlo. Tenemos un CIE en Arinaga que está en desuso, tenemos un CIE en el Matorral que está en desuso. ¿Qué va a pasar cuando vengan los turistas? ¿Dónde van a ir esos migrantes? Y además, una vez dicho esto, que yo creo que hay que decirlo claro y hay que decirlo una vez sola, porque si no puede suceder que en la situación que estamos viviendo surjan brotes xenófobos, y el nuestro no es un pueblo xenófobo, pero la demagogia fácil de las redes hace que se generen situaciones que no son agradables. Y la desinformación, para Samuel, todo, la ¿verdad? desinformación, no decir las cosas por su nombre, y ahí la delegación del gobierno no ha sido clara, no ha sido eficiente. Parece que la presión del presidente del gobierno de Canarias, parece que la presión de los alcaldes, de nuestra alcaldesa, de la alcaldesa de Mogán, ha surgido efecto. La alcaldesa se reúne hoy con el delegado del gobierno, entiendo que para manifestarle esta disconformidad. Pero bueno, es un mal menor, yo creo que se irán articulando las fórmulas, pero no es entendible, porque ya insisto, recibimos más de 30.000 migrantes en el año 2006, 2007 en adelante. Éramos un modelo en la gestión de la inmigración, se nos tomaba como modelo en otros territorios, y nosotros aquí ahora no hemos estado a la altura. Y no ha estado a la altura no el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que no tiene competencia, no ha estado a la altura no el Ayuntamiento de Mogán, que no tiene competencias, o el Cabildo de Gran Canaria, no ha estado a la altura la delegación del gobierno y el gobierno del Estado. Y luego, pues tú oyes las declaraciones del ministro, que tiene que buscar un espacio... Hay problemas de agenda, en la agenda para un problema humanitario. No es entendible, no es entendible. Es una situación coyuntural, el tema de los espacios hoteleros, esperemos que solvente a la mayor brevedad posible, esperemos que se pongan los recursos, se pongan los medios para que las personas que llegan reciban un trato humanitario, para que se eviten esos síntomas de demagogia, desinformación que uno ve en las redes y a veces le dan ganas de vomitar, porque no es la realidad, ese discurso fácil. No vienen a estar en un complejo hotelero, no vienen a bañarse en la piscina, no vienen a disfrutar de los buffets. Esa es una negligencia por parte del gobierno del Estado que ha detonado en esa situación. Ojalá se solvente lo antes posible, ojalá se regule lo antes posible. Ojalá que sea así. Precisamente el pasado viernes le preguntaba al presidente del gobierno, lanzaba esa pregunta, ¿qué opinaba acerca de los problemas de agenda del ministro de Migraciones a la hora de tener esa negativa por respuesta sobre visitar in situ y conocer de cerca esa crisis migratoria. Comentaba que durante estas próximas semanas, antes de agotar septiembre, pues sí que visitaría, a ver qué es lo que pasa, y sobre todo si presenta también un plan de prevención, de previsión de cara a lo que se nos viene encima, que al parecer no es moco de pavo en estos próximos 2 años, según parece.
Insisto, no tendría por qué ser eso un problema, porque ya fuimos un modelo en la gestión de la migración en el año anteriores. Se trata de poner los CIES en funcionamiento, se trata de utilizar espacios del Estado, acuartelamientos militares que no están en uso, para que tengan un trato digno y que sea no un lugar para quedarse fijo, sino un lugar de paso, porque a fin de cuentas hay que ponerse en la es lo que buscan también estas personas. Es lo que buscan, su objetivo, es su fin, hay que ponerse también en la piel de esa gente que viene y que es recibida de esa manera. Merecen un trato digno, pero también merece un trato digno la gente que está aquí. Se genera esa demagogia. Yo creo que en ningún caso ni una parte ni la otra han sido desatendidas, por lo menos por parte de nuestro ayuntamiento, pero la falta de comunicación, la ineficacia, la falta de poner los medios necesarios en el momento necesario ha hecho que lleguemos a esta situación por parte de la delegación del gobierno. Esperemos que abran los ojos y que habiliten estos espacios para que este problema se solvente y que cuando todo pase pues sea solo una anécdota. A nivel político, ¿de qué salud goza el pacto en el municipio de San Bartolomé de Tirajana? Pues de muy buena salud. Hicimos un pacto de gobierno amplio con la idea de que era fundamental olvidar las políticas pasadas, la forma de hacer política que algunos entendían que se heredaba, que era una dinastía, ¿no? Yo creo que hemos acabado con eso. Es verdad que hemos recibido un ayuntamiento en una situación bastante complicada. Yo era concejal en la oposición, con el bastante más complicada de lo que imaginábamos, que carecemos de técnicos de administración general, de técnicos, de trabajadores a fin de cuentas que hagan que camine el barco lo más rápido posible, que hay algunas cosas que no entendemos, que como ciertos habilitados tienen más poder que los políticos, pero bueno, creo que existe una buena relación entre los socios, una lealtad, una capacidad de respetar cada uno sus áreas de trabajo. Tenemos un objetivo común y para nosotros es fundamental llegar al final de legislatura, porque entendemos que será acabar con una forma de hacer política que no estaba a la altura de nuestro municipio, que hacía que los vecinos de San Bartolomé de Tirajana no nos sintiésemos orgullosos de vivir en nuestro municipio. Se están dando los medios, estamos poniendo los mimbres, día a día nos vamos encontrando con piedritas en el camino. Un día es una deuda de 1.200.000 euros en costas, otro día es que nos han pagado las subvenciones, otro día es que todos los contratos estaban vencidos y que tenemos tenido que regularizarlo. Estamos poniendo los medios para solucionarlo. Esperemos que, como yo digo, esto es un examen de 4 años, que cuando lleguemos al cuarto pues todos nos sintamos orgullosos de vivir en un ayuntamiento que yo creo que tiene que volver a ser un referente en San Bartolomé, en Gran Canaria y en las Islas Canarias. Samuel Enríquez, te agradecemos muchísimo que hayas querido estar con nosotros hablando sobre tu gestión en San Bartolomé de Tirajana, y que te emplazamos una próxima entrevista, ya sea aquí, hoy en directo en el Centro Comercial Bellavista, en otro lugar, porque yo creo que queda mucha tela por cortar aún. Gracias, de verdad, y felicitarles por la iniciativa. Yo creo que es importante que surjan nuevos medios abiertos, plurales, que den la oportunidad a todo el mundo de expresarse como quiera, donde quiera. Esa es la idea. Y cuando quiera. Carecemos de ese tipo de instrumentos, que al final vamos a morir en ciertos espacios que no son objetivos y en que la demagogia prima. Yo creo que suban este tipo de medios de gente joven, yo creo que es de enhorabuena. Les emplazo, bueno, cuando hagamos actividades que vayamos haciendo el consorcio, cuando empecemos la obra de las pistas, cuando empecemos la piscina, cuando los mayores vuelvan al centro, eso va a ser un momento muy importante. Yo creo que es el más bonito, por lo menos es la mayor satisfacción que yo he tenido. Yo trabajaba antes en los centros de mayores. Cuando vuelvan a los centros, un programa con ellos, que ellos trasladen qué le ha supuesto para ellos esta crisis. Yo termino como empecé. Mi abuela tiene 95 años y me dice: Samuel, yo nunca he visto nada como esto. Viví una guerra civil, pero yo no he visto nada como esto. Nos han encerrado en las casas, no nos dejan salir, por un bicho que se soluciona lavándose las manos y guardando 1 metro de distancia. Pero yo creo que esa experiencia también es bonita y es gratificante, porque al final son ellos los que más han sufrido esta pandemia, las residencias y los centros. Y yo creo que nuestros centros, nuestros trabajadores han hecho una gestión excelente de estos servicios. En cualquiera de estos sitios nos podemos emplazar y yo encantado de que nos está dando ideas. Algo teníamos nosotros preparado, al igual que una fecha importantísima para San Bartolomé de Tirajana, el Día Internacional del Turismo, que ya estamos también tratando de cerrar algunos contactos con pues el Día Internacional del Mayor es a final de mes. También esperemos que nos permitan a todos juntos reincorporar a los mayores a los centros. Yo creo que esa sería una oportunidad, no solo para mí, sino para que ustedes conozcan el trabajo que ahí se hace, porque ha sido una realidad bastante complicada de centros de residencias que tenían las puertas cerradas, que no sabíamos lo que pasaba, pero nosotros tenemos un modelo de gestión totalmente distinto, abierto,
que ha funcionado con éxito. Yo creo que también es importante ver que hay modelos o formas de hacer las cosas que a uno le enorgullece. Vamos a estar atentos a estas muchas cuestiones vinculadas a lo que genera, que no es poco, San Bartolomé de Tirajana, a pesar del COVID y a pesar de todo lo que venga. Que siempre con ganas, con ilusión, al final el trabajo sale hacia adelante. Muchas gracias. Samuel Enríquez, hoy con nosotros, concejal de Nueva Canarias en el consistorio tirajanero, comentando todo un poco acerca de su gestión, como antes adelantábamos, y nosotros acabamos de efectuar una pequeñísima pausa y